¿Sabes cómo hacer un buscador con la función BuscarV y nombrar un rango en la hoja electrónica de Google Sheets? Vamos a ello, te voy a enseñar. Ya estamos acá en la página de Google Chrome. Yo aquí la tenía iniciada en mi cuenta de Google, de Gmail. Vamos a abrir aquí en mi Google Drive. La dirección es drive.google.com. Bueno, aquí vamos a buscar, yo tengo una carpeta con una electrónica. Aquí tengo unos archivos y vamos a buscar, por ejemplo, este que dice lista de clientes con nombre y dirección. Como podemos apreciar, aquí ya nos aparece una lista de clientes, los cuales tienen toda la información correspondiente: ID, nombre completo, fecha de nacimiento, dirección, código postal, localidad de código postal, y el teléfono, correo electrónico, fecha de data, grupo de clientes. Como podemos apreciar aquí, el ID está ordenado en forma ascendente, ¿sí? Vamos a mirar, vamos a empezar control shift y flecha abajo, y aquí nos da el hasta el final, que tiene 1000 registros, ¿cierto? Nuevamente, posicioné la misma con clic y pulso control flecha arriba o control inicio más bien para que me llegue a la primera columna. En este caso serían los columns. Para crear el buscador, vamos a crear una nueva hoja. Vamos a crear una nueva hoja. Hacemos clic aquí en el más y él nos abre aquí la hoja 3. Hacemos un clic derecho sobre la misma y vamos a cambiar el nombre. Vamos a colocarle buscador 1 y vamos a enter. Aquí estamos ya en la hoja. Hacemos clic en la columna A2 y vamos a colocar ahí la lista de los datos que vamos a traer desde la hoja donde está la base de datos. Bueno, ya estamos aquí en la hoja de base de datos. Vamos a traer el ID. Vamos a pulsar control sostenido. Vamos a escribir el nombre completo. En fecha de nacimiento vamos a traer también el correo electrónico. Esos son los 4 datos que vamos a traer. Como podemos apreciar, el ID es la columna 1, nombre completo, columna 2, fecha de nacimiento 3, y el correo es la 4, 5, 6, 7, la 7. Pulsamos control C, pasamos a buscador 1, vamos a escribir en la hoja, y aquí usamos control V. Bueno, aquí, como podemos apreciar, pego la información. Ahora vamos a copiar acá el primer código, el primer ID que vamos a traer. Seguimos a la hoja. Utilicemos, por ejemplo, este C017. Y seleccionamos, copiamos, bajamos al buscador. De aquí le vamos a dar clic en la celda A3 y pegar. Ahí nos lo pegó. Perfecto. Bien, ahora lo que vamos a hacer es seleccionar el rango o darle el nombre al rango. Para ello vamos a la hoja donde están los datos, hoja 1, y lo vamos a ubicar en la primera columna o celda donde está el primer dato, en este caso C001. Vamos a pulsar Shift y Control y flecha abajo para ir hasta el final, y luego, sin soltar Shift y Control, pulsamos la flecha derecha y es como vemos, nos va a seleccionar todo el rango de datos. Ahora vamos a hacer clic en la opción del menú Datos y luego bajamos y damos clic donde dice Intervalos con nombre. De aquí a la parte derecha le vamos a colocar el nombre del intervalo. Entonces, por ejemplo, vamos a escribir acá BD de base de datos completa y número 1, porque ya tengo una IP de completa. Como podemos apreciar, aquí abajo está el rango de los datos. Está hoja 1, un símbolo de admiración, de cierre de admiración, A2, 2 puntos y 1000. Vamos a dar clic en hecho. Ya observamos acá que está el rango listo. PD. Ahora vamos a pasar a la pestaña buscador 1. Bien, al frente o enseguida de ID, código 0C0017,
Debajo del nombre completo vamos a escribir la fórmula la cual vamos a utilizar para buscar. En este caso, usamos la tecla igual, símbolo igual, shift igual, y aquí nos va a aparecer. Igual, abre paréntesis, buscar V, abre paréntesis, y aquí nos dice cuál es el valor de búsqueda. En este caso, el valor de búsqueda es la columna A3. Vamos a fijarla. Dándole punto y coma primero, luego la vamos a fijar acá, vamos a colocar si por pesos antes de la si por pesos antes de 3 para fijar, listo. Luego él nos dice cuál es el intervalo. El intervalo, entonces es el rango de datos donde está la ecuación. En este caso recuerde que nosotros le hemos dicho, hemos seleccionado y le hemos llamado PD completado. Como la tengo aquí a la derecha, hace clic aquí y luego vamos a dar punto y coma. O simplemente la vamos a comenzar a escribir y él nos la va a ir mostrando. Directa. Luego nos dice el índice. En este caso habíamos dicho que el índice es 2 del nombre. Miremos aquí en hoja 1. Si en este caso es el índice es el 2. Vemos. Y luego, quinto y coma, vamos a hacer una coincidencia perfecta. O sea que vamos a colocar un 0 porque el rango está bien ahí. 0 que nos trae el top. Vamos a validar si es cierto. Para ello pasamos a la recordemos que es la C017. Vamos a presionar aquí cualquier código, ¿verdad? Hacemos control inicio. C017. Dice Sabata Malhón Coloma. Buscador. Sabata Malhón. Correcto. Ahora lo que hay que hacer es muy sencillo, simplemente escoger esta fórmula que ya la tenemos lista y vamos a copiar hacia la derecha. Para eso ubico el cursor y le doy clic en la celda B3 y luego muevo el cursor con el mouse hasta que se convierta en esta cruz. Aquí en la parte inferior derecha de la celda hago clic sostenido y voy hacia la derecha. Ahí ya quedó copiado. Como pueden observar, copia exactamente en la misma posición. Es decir, nos está trayendo el nombre. ¿Por qué? Porque necesitamos indicarle cuáles son las columnas o los índices de fecha de nacimiento y de correo electrónico. Vamos a dar aquí donde está la fórmula fecha de nacimiento, o sea, la C3, y vamos a modificar el índice. Aquí sería, entonces, en lugar de 2, colocamos 3. Ahí nos va a traer la fecha de nacimiento. Luego hacemos un clic aquí donde dice correo electrónico y recordemos que el índice ahí era el número 7. Vamos a dar 7 en. Como pueden apreciar, aquí ya nos dice toda la información. Vamos a validar si es cierto. Como podemos apreciar, la fecha de nacimiento dice 3 del 1980 y el correo NJPI. Vamos a validar si es cierto. Vamos a dar aquí en la hoja 1, aquí en fecha de nacimiento 3 del 90 y el correo NJPI. Vamos a volver nuevamente a la hoja buscador y en este caso vamos a cambiar el código. Entonces en este caso vamos a modificar simplemente aquí. Vamos que sea el 190 y vamos a enter. Pueden apreciar aquí el 190 es Saturnino Palacios Lamas, primero de el 70 y el correo es lauromen@icloud.com. Vamos a mirar si es cierto. Como podemos apreciar aquí aparece Palacios Lamas, primero el cual, como podemos apreciar aquí, corresponde perfectamente. Vamos a hacer una última prueba. Agitar el score. En este caso vamos a colocar en 900. Vamos a tener aquí nuestro estilo. José Luis Arevalo, 25 de septiembre, un macro, @venezuela.com. Aquí ya encontramos C900, José Luis Arevalo,
25 y el correo es macro.net. Verificamos, buscador por servicio Arevalo, y meter de mano. Me toca apreciar, aquí ya tengo un buscador. Vamos a modificar algunas cositas acá. Vamos a seleccionar estas 4 columnas y hoy vamos a combinar estas celdas. Vamos a colocar aquí la palabra del buscador. Dice enter. Luego vamos a decir que le vamos a centrar esta opción de alineación en seco. Vamos a darle un poquito más de tamaño. Y, por ejemplo, un fondo. Mi fondo puede ser este fondo amarillo. Y es color de la letra para que no saque. Entonces aquí ya tenemos el buscador de acá estamos necesitando. Pero si este video te ha gustado, envíes darle clic y compartirlo con tus amigos. No es que esta información es importante para alguno de ellos.